Buenas tardes, soy Edwin Córdoba Ruiz y presentaré mi proyecto para la materia de ciencia de datos. Primero que nada, el proyecto se divide en 5 fases, siendo entendimiento del negocio, entendimiento de los datos, preparación de los datos, modelación de los datos y validación. El primer punto, entendimiento del negocio, se refiere a que normalmente vemos los objetivos del negocio, pero en este caso, como nosotros somos el negocio, nuestro objetivo sería recolectar datos para crear un programa que pueda predecir dichos gastos los gastos en un futuro. Ahora, entendimiento de los datos. ¿De qué trata? Se divide en otras 4 partes, siendo la recolección, que recolectamos nuestros datos en 3 meses, alrededor de 3 meses de nuestros datos, anotando la fecha, actividad, costo, presupuesto, tiempo, tipo, momento y número de personas involucradas en cada tipo de gasto. Buscamos almacenar menos 50 datos y verificamos que no hubieran espacios en blanco en los datos. Para subir los archivos tenía que meterse en el Google Colab y subirlo de esta forma, con esos 3 pasos, y utilizamos este comando para checar que el archivo se haya subido correctamente, viendo las primeras 5 filas. Ahora utilizamos este comando de ftype para ver un resumen de nuestras filas y viendo el tipo de objeto de cada uno, siendo int un tipo pues, un número entero, object texto y float un número flotante, o sea que es con decimal. Utilizamos la variable df, el nombre y punto value counts para contar desde los nombres de las actividades, los momentos y el número de personas involucradas, y df describe para obtener una descripción de todos los valores generales de los datos, como la media, desviación estándar, mínimo y máximo y cosas. Y la preparación de los datos. Primero los datos que seleccionamos, en mi caso tiene 60 datos totales, y que realizaremos una limpieza de los datos vacíos, borrándolos y así como quitar las variables número, fecha y nombre de actividad. Para ello utilizamos el siguiente comando, que es dfdf.islog, que borramos las primeras 3 columnas y utilizamos este comando para que nos muestre el total de datos vacíos. Los borramos y vemos que si en caso que nos dé true es que todavía quedan, en caso que nos dé false, los borraron todos, que en este caso me dio false, así que está perfectamente borrado. Posteriormente, como yo tenía datos que eran ordinales del 1 al 6, los transformé a texto para después transformarlos a dummy, ponerlos como columna y borrar columna de tipo, que es donde estaba anteriormente, transformando estas nuevas columnas como booleanas, que aquí utilicé un dfinfo para ver que se haya hecho correctamente ese proceso. Luego definimos las variables dependientes e independientes. Y en este caso, la dependiente, el costo, porque pues depende de las características en las que se gastó, y las independientes, todo lo demás, ya que no depende de ningún otro tipo de variable. Utilizamos la librería sklearn para empezar a definir cuál será nuestra prueba, siendo un total del 20% de los datos nuestra prueba, o sea, 12 datos, y 80% restante para entrenarse. En mi caso, 48 datos para entrenar. Y esos serían los datos que están seleccionados para poder ser la prueba. Ahora pasamos a modelación de los datos, que buscamos utilizar el modo de regresión múltiple que aquí utilizamos con la librería sklearn. Utilizamos la función de línea regresión para hacer pues una regresión lineal múltiple con nuestros datos para poder predecirlos. Luego hacemos con este comando las labels para posteriormente utilizarlas en esta tabla que muestra los coeficientes, siendo que el presupuesto como es cercano a 1 significa que casi gastamos lo mismo que teníamos de presupuesto. El tiempo no importa porque es muy pequeño. El momento refiere que gasto más en la mañana, que es cierto porque estoy en la escuela. El número de personas refiere que gasto más cuando estoy acompañado, que es cierto porque tengo un hermano y gasto más cuando estoy con él. Y mis gastos las cosas que más he gastado y que más influyen en esto es el ahorro, inversión, entretenimiento, la salud, el transporte y lo académico. Lo único que se me hace raro es que no esté más alto alimentos y salud, pero es entendible de todas formas. Utilizamos esto para predecir nuestros datos y obtenemos la predicción, que sería esta tabla en comparación a datos reales, y residual, que es la diferencia entre estos dos. Y aquí podemos ver cómo empieza a variar, pero aquí lo importante es esto, que nos muestra qué tan efectivo es nuestro programa, siendo que lo ideal sería 68 para arriba, o lo más cercano a 1, pero en mi caso salió que es hasta negativo, así que este modelo no se ajusta para nada a mis datos. Aquí podemos ver lo mismo, solo que representado gráficamente. Como podemos ver, las predicciones son mucho más diferentes que las medidas reales, siendo que efectivamente no se ajusta. Y por último, podemos ver aquí lo que había dicho anteriormente, la regresión, cómo afecta a cada uno, cómo mis datos no se ajustan realmente al modelo. Y aquí hice mi R cuadrada alterna, que lo que hice fue quitar mis números más grandes, que eran el pago de mi renta,
y se ajustó un poco mejor el modelo, ahora pasando de -0.08 a 0.12. Igual faltaría agregar más datos para que sea más efectivo, pero de igual manera considero que ha sido una mejora bastante notable. Sería todo por mi parte, muchas gracias.